Gracias al Señor. Usted puede sentarse y desde ahí va a leer estos versículos del mes de marzo que vamos a estar leyendo, Dios mediante, todos los domingos. Algunos se lo saben, otros están en el proceso. Eso está en Romanos capítulo 5, el versículo 1 y 2, y dice así, todos lo leemos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Señor, bendiga su palabra. Hoy tengo un tema por delante que empiezo con que usted medite en esta gráfica que tengo acá. Ya se las voy a poner, para que usted simplemente tenga un momento de reflexión, y vamos a hablar de eso y vamos a aplicarlo bíblicamente. Esta gráfica que está acá, vemos a dos animales, ¿verdad? Ambos están enfrente del espejo, ¿verdad? Uno en la realidad es un gatico, ¿verdad? Pero su ego es tan grande que se ve como un tigre, pero tal vez no es él. Vemos al otro lado que es un perro que es mayor en tamaño. Y el perro, fíjense que no está viendo la imagen en su, no está viendo la imagen en su realidad. Él está viendo que el gatico, en la imagen que él se imagina, es una fiera mucho más grande. Y él se ve disminuido. Y eso parece cómico, ¿verdad? Pero es la realidad de miles de millones de personas. Y quiero decirles que eso tiene y ha estado estudiado desde Freud, ese famoso filósofo, ¿verdad? Y psicólogo, hasta los tiempos actuales. Todos los psicólogos, y aquí hay doctores y médicos psiquiatras. Yo no soy médico, por supuesto, pero vamos a tratar lo que dice la palabra de Dios. Pero nadie puede hacerte sentir a ti inferior sin tu consentimiento. Si tú te sientes inferior, es porque tú mismo lo estás permitiendo. Tampoco es que nos vayamos al otro extremo, a sentirnos con esos aires de grandeza. Y la Biblia dice que tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura, según la medida de fe que Dios nos dio. Entonces el gatico y el perro allí representan lo que en la realidad. Y usted ve muchas veces cuando un perro grandísimo viene y está un gato y el gato lo hace correr y sale corriendo el perro, y él tiene mayor tamaño y pudiese ser, ¿verdad? Un contendiente, o para él no ser un contendiente. Por ahí estaba un video que vi de cuando una persona se consigue en las montañas un oso. Ojalá que usted no se lo consiga, ¿verdad? Lo que hay que hacer, si tiene suerte, bueno, el Señor está con usted, ¿verdad? Pero si es su día, bueno, ¿qué se va a hacer? Cuando viene aquel oso, ellos vienen y a agarrarlo feroz porque usted está por su territorio. No es porque ellos tengan rabia con usted. Simplemente son animales que van por instinto. Pero la clave que dicen los expertos es tú levantar los brazos y hacerte el más grande. Aunque estés muerto de miedo, es gritarle. Y se han visto que los osos como que ven, wow, esto como que no es lo que yo pensaba, y corre y se va. Entonces eso es muchas veces lo que ocurre, ¿verdad? Hay gente que quiere o procura hacerse más grande de lo que es, y otros que procuran sin querer hacerse más pequeñito de lo que son. El complejo de inferioridad lo definen los médicos y los psicólogos como es una sensación de inferioridad, de valer menos que los otros, pero realmente es eso, una sensación. Es la tendencia a situarse espontáneamente por debajo de las demás personas. Y usted dirá, bueno, eso es muy parecido a lo que es la humildad. Eso no es humildad. Eso es patológico, es dañino. Eso puede traer consecuencias en tu vida y puedes estar marcado toda tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu vida laboral, matrimonial, etcétera, y en la vida espiritual también. Por eso es que yo voy a hablar desde el punto de vista bíblico acá, pero muchas veces yo creo que no hay una persona que no haya sentido en su vida un momento de inferioridad, pero es porque
como decimos en criollo, se deja apabullar en un momento dado. Nosotros debemos reconocer que hay personas que tienen mucho más valores, digamos, en estudios, digamos, en preparación, y debemos respetarles. Pero eso no nos da a nosotros el derecho de sentirnos inferiores de tal manera que la gente nos puede patear. Recuerde que también los complejos vienen al revés, que hay gente, y hay un complejo que se llama, y al decirlo tengo en mente algunos que trabajaron conmigo, yo trabajé con ellos, que son el complejo napoleónico. ¿Han oído? Por alguna razón que yo no sé, pero Napoleón era un hombre chiquitico, pero él conquistó y tenía unas agallas grandísimas, conquistó parte de Europa de aquel entonces. Y hay personas que son chiquiticas y tal vez, no son todas, por ese mismo defecto o no defecto, esa misma genética que ellos tienen de ser pequeños, que no hay nada, hay muchas ventajas más bien. El más grande siempre cae más fuerte, ¿verdad? Es que se sienten superiores a los demás. Entonces, ese es otro complejo napoleónico. Dice Alfred Adler, un discípulo de Freud, él dijo que el complejo de inferioridad es universal en el hombre, porque todos los hemos sentido en algún momento. Y hay varios síntomas de esto. Antes de entrar a la palabra, el complejo de inferioridad te da inseguridad a ti en las cosas. Dudas constantemente de ti mismo. Yo no lo puedo hacer, no podré avanzar, el trabajo lo voy a fallar, el examen también. Eso es un síntoma de un complejo de inferioridad. También te evita los desafíos. La gente evita tomar riesgos, no quiere enfrentar ningún riesgo. Hay un dicho que dice: el que no arriesga no gana. Pues las personas, aún en los trabajos, no, eso es muy difícil para mí, esa tarea es demasiado grande para mí. Hermano, ayúdanos a mover la silla. No, eso es mucho para mí. ¿Qué sé yo? Lo más mínimo lo ven gigantesco, se ahogan en un vaso de agua. También hay una baja autoestima. Esas personas que tienen complejo de inferioridad tienden a menospreciarse a sí mismas y no reconocen sus logros. Tú, por más que le dices, pero mira, tú tienes un valor, mira lo que hiciste, esto es tremendo, tú tienes esa capacidad. No, yo creo que hay alguien que lo hace mejor que yo. Siempre están con eso, se menosprecian a sí mismos. Es una comparación constante que estas personas tienen de compararse con los demás. Tienden a menospreciarse a sí mismas. Pero estas personas tienden a enfocarse en las fortalezas y éxitos de los demás. Oye, aquel no tiene aquel y esto y tal. Y simplemente sus logros y cualidades positivas no las reconocen por estar enfocado en los demás y decir, ese es más grande. Pero también hay una comparación constante. Tienden a enfocarse en esas fortalezas y hay una autocrítica excesiva. Continuamente se autoinfligen y dicen, no, es que yo no sirvo para nada. Eso tiene muchos factores, yo no lo voy a estudiar acá, voy a llevar a la parte bíblica. Casi todas estas desviaciones de lo correcto en una personalidad ocurren en la niñez y ocurren cuando uno de chiquito oye de sus padres o sus abuelos, ese muchacho sí es bruto, ese muchacho parece gafo, ese muchacho que se le cae todo de las manos y es un niño. Eso va haciendo una mella en su mente y llega y se ha visto de muchas personas que tienen tremendos traumas y cuando empiezan a autoanalizarlos, ¿verdad? En un sentido, ¿qué te pasó? Y recordar, ve que tienen cierta rabia contra sus padres porque lo trataron mal. Otros lo agarran como una fortaleza y agarran, bueno, como me dijeron así, ahora yo soy esto. Y hay grandes profesionales porque dicen, yo no voy a hacer lo que mi papá decía que yo iba a hacer. Eso ocurre mucho. Tengamos cuidado también con las palabras de afirmación o de negación que nosotros damos alrededor de los nuestros. Así que hay personajes bíblicos, hay varios personajes bíblicos que parecieran que en su momento, al tener una crisis, actuaron como uno que tiene un concepto o digamos un defecto
de inferioridad, un complejo. Por ejemplo, David en el Salmo 22, en esta nueva versión, Dios habla hoy, dice, pero yo soy, ese es el Salmo 22, versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia, cuantos me ven se ríen de mí, me lanzan insultos, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. Ese es el Salmo 22. Y si usted lee todo el Salmo 22, que le recomiendo que lo lea constantemente, eso lo escribió David aproximadamente en el año 1100 antes de la venida de Cristo. No sabemos exactamente por qué el rey David lo escribió, pero sí podemos imaginarnos, era un rey que constantemente tenía guerra con enemigos, gente que le asediaba, hasta sus propios hijos intentaron quitarle el trono. Sufrió muchos dolores, sin embargo, David fue un hombre como tú y como yo, escogido por Dios para ser el rey de la nación de Israel, en un tiempo en que había muchas guerras, había muchos enemigos alrededor, y él, lamentablemente, él derramó mucha sangre, por la cual Dios también le dio sus consecuencias. David fue un hombre que buscó mucho a Dios, el escritor del famoso Salmo 23, el dulce cantor de Israel. Sin embargo, él en su juventud fue llamado para que tocara ante un rey atormentado que era Saúl, que estaba por su pecado, por su lejanía de Dios, por su desobediencia a Dios, era atormentado por un espíritu malo. Y él con su arpa iba y tocaba, y aquel hombre se tranquilizaba, hasta que ese mismo hombre agarró una lanza y lo quiso clavar en la pared. Entonces David era un hombre que, dice la Biblia, era conforme al corazón de Dios. Pero en este Salmo 22, él parece tener como un complejo de inferioridad. Y él comienza el Salmo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El acomplejado muchas veces en un momento de crisis dice, Dios me abandonó, Dios no se acuerda de mí. Hoy oímos esta frase cómica, eso le pasa a mí y al Pato Donald, porque a nadie más. Este hombre se sentía abandonado por Dios, sentía en un momento de crisis que Dios le había abandonado y que Dios había honrado a sus padres y descendientes, cuando él dice en el mismo Salmo 22 que tú que habitas entre las alabanzas de Israel, nuestros padres esperaron en ti, confiaron en ti, clamaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados, pero yo soy un gusano. O sea, ¿qué pasa conmigo, Señor? Entonces se reduce, su autoestima estaba por el suelo. Yo no sé cuál es tu situación, solamente Dios lo sabe. Pero si es que no estás así en este momento, es posible que hayas estado en algún momento. En crisis, el enemigo se las trae para hacerte disminuir tu persona. Y lo hemos estudiado y vamos a en estos días también hablar un poquito del caso de Elías, aunque le hemos hablado. Elías es un tremendo profeta de Dios que había tenido una victoria tremenda y una mujer lo amenazó y le temblaron las piernas y se fue por una cueva a encerrarse con una depresión tan grande. Se sintió disminuido, se sintió inferior, habiendo sido un profeta que Dios lo había utilizado con poder. Pero son circunstancias. Por eso digo yo que esta expresión no es un hombre con un complejo de inferioridad, sino con un momento de angustia, de depresión tan grande que crea una inferioridad aparente en ese momento. Pero si usted sigue leyendo el Salmo, va a encontrar que hay una luz que se abre y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, los que teméis a Jehová, exaltadle, descendencia a toda Israel. Pero vale notar que esta escritura del Salmo 22, de la cual estamos hablando, es una profecía que David, sin saber lo que le estaba pasando, estuvo en los labios de nuestro amado Salvador en la cruz del Calvario 1100 y pico años después, cuando en la cruz del Calvario, en el momento más crítico, más grave, más profundo que cualquier ser humano pueda tener, recordemos que Jesucristo es Dios y es hombre, y en su condición de hombre, pero sin pecado, Él sufrió la muerte y los dolores indecibles por nosotros.
Y él estuvo allí clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? ¿Y sabe cuál era la respuesta? El salmista lo da. En ese momento Dios desamparó a Jesús como hombre representativo, porque el salmista dice: pero tú eres santo. Es por causa del pecado, dice la Biblia, que Dios desamparó a Jesucristo para ampararnos a nosotros, porque en Él estaba siendo cargado el pecado de toda la humanidad. Estaba siendo cargado tu pecado y mi pecado. Por eso hemos leído: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, esto me da base a decir también que muchas veces el complejo de inferioridad ocurre en creyentes verdaderos en Cristo porque no leen sus Biblias, porque no están al tanto de lo que Dios ha hecho por ellos. Si usted supiera o se pudiera entrar un poquito de el tremendo precio al cual hemos sido comprados, lo que el Señor pagó por usted y por mí, estuviésemos saltando en un pie, por no decir una pata, ¿verdad? Estuviéramos alegres. La tristeza viene y va. En el mundo tendréis aflicción, pero dice el Señor: confiad, yo he vencido al mundo. Pero siguiendo un poquito con lo que es la inferioridad. ¿Qué es inferioridad? Bueno, es una marcada desconformidad que genera nuestra mente ante una discapacidad de diferencia con los demás. Es una imagen, una huella, un trauma que nos quedó de la niñez. Es una combinación de ideas y emociones. Es que a veces inclusive hasta la pobreza o la falta de recursos hace que la persona llegue a un complejo de inferioridad, por ejemplo. Pero no solamente los complejos es de inferioridad, como dije antes, también de superioridad, mostrarte superior. El Señor Jesús dijo en Lucas 6:41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Muy frecuentemente las personas con complejo de inferioridad se vuelven envidiosas, critican a otros y lo que ellos son y quieren entonces mostrarte superior a los demás. Por eso es que el Señor dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Tal vez tienes un complejo de inferioridad tremendo. Entonces quieres disminuir a otro, mostrando y haciéndole ver algunos defectos de los cuales, dice el Señor, tú puedes tenerlos aún mayor. Por eso es tan cuidadoso debemos nosotros de ser al tratar o querer criticar a alguien. Y eso lo vimos en unos estudios pasados o una exposición pasada, de que tengamos cuidado al criticar o al juzgar a los demás, porque normalmente lo hacemos con una mano donde acusamos a uno y hay 3 dedos que nos acusan a nosotros y este más que viene. Entonces tengamos cuidado con eso. Eso nos está mostrando un complejo también, pero también una condición de pecado. Por eso debemos nosotros ir como dice el salmista: Señor, escudriña mi corazón, examíname, pruébame y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Debemos confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, perdonarnos de toda maldad, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero tenemos otro ejemplo. Es la parábola o la ilustración de 2 hombres que fueron al templo a orar en los tiempos de Jesús. Una ilustración. Uno era un fariseo, que era la crema y la nata de la religión en aquel entonces. Y había un publicano. Un publicano era el tipo más despreciado del pueblo, porque era el cobrador de impuestos. Por ejemplo, Mateo, luego San Mateo, era un publicano, un cobrador de impuestos. Pero Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y hay oportunidad. Y hoy en día podemos dar gloria a Dios que ese mismo amor, esa misma gracia está abierta. Dice la Biblia que Dios, su brazo no se ha cortado para salvación, ni su oído se ha cortado para oír, y hay oportunidad de salvación para todo aquel que cree en Jesucristo, viniendo y confesando sus pecados, arrepintiéndose y creyendo que Él murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pero en dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera:
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y a lo mejor hacía así con la... aquí está. Ladrones, injustos, adúlteros. Bueno, directamente, ni aún como uno de estos, Señor. ¡Wow! Esa es la santidad, el mismo Señor que lo hacía. Pero Él no tenía ningún tipo de filtro. El Señor decía lo que tenía que decir y no hubo una palabra, no hubo una tilde, no hubo una expresión que no fuera correcta de la boca del Señor Jesucristo. Este Señor simplemente estaba orando no con Dios. Él estaba orando jactándose de sus propios logros morales y religiosos. Y el viernes estábamos aquí estudiando. Acérquese a alguna persona, algún amigo de trabajo, compañero, y dígale: mira, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que vas al cielo? Bueno, el 99% de los casos va a decir: sí, yo voy para el cielo. Oh, qué chévere. Segunda pregunta: ¿por qué Dios te dejaría entrar al cielo? Ahí viene la extensión. Bueno, porque yo no le hago mal a nadie. Yo soy bueno. Yo hago buenas obras, yo voy a la iglesia, hasta tengo amigos cristianos. Mira, tú eres mi amigo. No bailo pegadito, doy limosnas y me porto bien, realmente. Una que otra canita al aire, eso es una expresión venezolana para decir que a veces tengo libertades que me doy. Yo sí, eso es lo que tú crees que Dios, por lo cual Dios te va a dejar entrar. La Biblia dice que por gracia es que somos salvos por medio de la fe. Y dice la Biblia, esto no de vosotros, o sea, la cuestión de obras no es de ustedes, sino por medio de la fe, es por gracia. Y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y en Gálatas se dice que por las obras ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo más sublime que nosotros podamos ser, el ser más bello, hermoso, filántropo que existe, que da todos sus bienes a los demás, que es una alma de Dios, que casi se le hace un altar, y le han hecho altar. Dice la Biblia que es un trapo de inmundicia delante de Dios. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y le digo más, en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero volviendo a estos dos hombres, esto se llama soberbia. Y Dios nos libre, pero muchas veces nosotros hemos caído en eso porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Queremos decir, bueno, gracias que no soy como este que está acá. ¿Y tú? ¿Te has visto? ¿Me he visto yo? Entonces el tipo no hablaba para Dios. Eso no pasaba del techo. Eso estaba jactándose. Y en iglesias cristianas han habido casos de personas que oran, ¿verdad? Pero están orando con una, nosotros le decimos, perdónense esta expresión, una culebra enrollada. Los dominicanos dicen con un pique. Otros dicen, no sé, lo que tienen como una cosa oculta hacia los demás. Entonces lo tiran en público a los demás y están orando consigo mismo. La Biblia dice, levantaos las manos sin ira y sin contienda cuando alabemos y adoremos a Dios. Esto se llama soberbia y se manifiesta en el hombre porque somos pecadores. Cuidado con esa soberbia. El hombre natural no entiende estas cosas, pero es así, la Biblia lo dice. Hemos llegado a tener esta actitud alguna vez, pero sabe que también en la condición de inferioridad, hablamos de la superioridad, ¿verdad? Que muchas veces el complejo de superioridad es una inferioridad disfrazada. Pero sabe que hay personas que dicen, es que yo, pastor, usted puede decir eso, pero es que yo no valgo nada. Yo no tengo estudios, no tengo recursos, no tengo esto y no tengo. Al contrario a los otros que yo sí tengo, yo, los yo también. Entonces, a los que se consideran que no valen nada, el Señor Jesucristo dijo en San Lucas 24, dijo lo siguiente. Consideren los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen almacenes, ni graneros, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves?
somos el nivel más alto de la creación de Dios, y no por ser orgullosos, es que Dios así lo dice. Nosotros somos hechos, creados a la imagen y semejanza de Dios, que hemos sido caídos en pecado, pero hemos sido restituidos gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también al creyente puede pensar en esto, al creyente, porque usted no es hijo de Dios, usted no es hija de Dios porque vaya a la iglesia. Usted no es hijo o hija de Dios porque tiene familiares cristianos, ni porque lea la Biblia, ni porque sea bueno, ni porque vaya regularmente a cualquiera parte. Usted es un hijo o una hija de Dios, no por voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y lo dice en Juan 1:12, que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que tiene que haber un momento como a Nicodemo. En el capítulo 3 de San Juan, usted puede leer esa historia. Nicodemo es un tremendo religioso. Se acerca a Dios y le dice al Señor Jesucristo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Él tenía una pregunta, no la estaba diciendo. Pero en el capítulo anterior, en el versículo último del capítulo 2, dice: Jesucristo sabía lo que hay en el hombre porque es Dios. Y él le leyó la mente, le dijo: mira, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces él empezó y se abrió. Así que no sé lo que tú estás pensando, pero Dios sabe lo que estás pensando. Dice que no está aún la palabra en nuestra boca cuando el Señor lo sabe todo. Y en Hebreos nos dice: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No podemos engañarle. El Señor sabe nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y hoy Él está rogando por medio de nosotros: reconciliaos con Dios. A ti, creyente en Cristo, y a ti que no eres creyente en Cristo. El creyente en Cristo se reconcilia para la comunión con Dios, donde la bendición queda estancada, el gozo queda como disminuido, el espíritu queda apagado, porque hay pecado en la vida del creyente. Cuidado con eso. Confesar delante del Señor diariamente: Señor, enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal no lo haré más. Pero al que no es creyente necesita la reconciliación con Dios para escapar de la condenación eterna del infierno que existe. El Señor habló más del infierno que del mismo cielo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y en Apocalipsis capítulo 21 al final dice el apóstol Juan, bien, aquella visión en el futuro, y dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso está allí. Eso no es ilustración. Eso no es bueno, esos son los tormentos que tú tienes en la vida. No, eso es después. La muerte huyó, hasta el cielo huyó, y estaba el gran juicio final. Eso viene. Gracias a Dios, porque el creyente en Cristo puede decir: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero para el creyente, 1 Corintios 6:20 se nos dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, hemos sido comprados a un precio elevadísimo. Es el precio de la sangre del bendito Hijo de Dios, en el cual nunca hizo maldad, ni se halló engaño su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole al padecimiento por nosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Lo que le estoy citando es el Isaías 53, 760 años antes de que Cristo naciese.
Entonces hay complejos físicos, hay personas que tienen complejos físicos que nacen con algún complejo y eso les marca toda la vida. Hay un creyente influencer o influenciador que es Mark, tiene un apellido raro. Usted lo debe haber oído. Él no tiene brazos, no tiene piernas y es un tremendo predicador del evangelio. Y ese tipo tiene un espíritu porque su espíritu está completico. No está mutilado por una enfermedad que él tuvo. Pero vemos que tiene defectos físicos, su apariencia, un defecto congénito que hace que la persona tome ese complejo. También un complejo social, su condición económica, situación familiar, un maltrato físico o verbal del cual yo fui objeto o víctima en mi juventud o en mi matrimonio. Hay un complejo espiritual, no tengo los dones, no sé hablar. Recuerde a Moisés, Señor, yo no sé hablar, pues te pongo a Aarón. Entonces Dios tiene una solución inclusive para cada una de tus excusas. ¿Cuál es tu excusa, hermano? Hermano en Cristo de la Iglesia Bautista Lumbrera, ¿cuál es tu excusa para no servir al Señor, para no estar dedicado, para no estar comprometido? Santiago 2:4 nos dice, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? A los pobres de este mundo. ¿Sabe por qué? No es necesariamente que seas que pobre, que yo me voy a hacer pobre entonces para que el Señor me dé. No, se entiende que el Señor habló también de los pobres en espíritu, ¿verdad? Pero también es que las riquezas físicas muchas veces alejan a la persona de las cosas del Señor, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón también. Entonces, por eso el Señor le dijo al joven rico, cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Porque es más fácil entrar un camello en el ojo de una aguja. No se imagina una aguja, cómo entra un camello. Eso no es. Eso es el ojo de la aguja, era la puerta chiquita de las entradas de muchas ciudades que estaba diseñada para no las puertas grandes, sino para meter la mercancía. Y el camello pasaba trabajo para entrar ahí, tenían que arrodillarlo y empujarlo porque era difícil, pero entraba. Dice difícilmente, no dice imposible, no es una aguja para coser, hermanos. Este era otro, Jeremías decía, he oído los muchos rumores acerca de mí, me llaman el hombre que vive aterrorizado, me amenazan diciendo, si dices algo te denunciaremos. Aún mis viejos amigos me vigilan, esperando que cometa algún error fatal. Caerá en su propia trampa, dicen, entonces nos vengaremos de él. El complejo de inferioridad hace que la persona sea muy observadora y muy admiradora de las virtudes de los demás. Son hipersensibles. Usted dice alguito y ya se ofende. Tengamos cuidado. Uno como pastor, como hermano, debe tener mucho cuidado. Y a veces se me pasa y dice, usted me lo dice, por favor, pastor, no me gustó ese chistecito. Ok, yo echo para atrás. Pero tampoco es que vamos a estar como dicen los bautristes. Nosotros no somos tristes, somos alegres, amén. Tienen un exagerado miedo al fracaso. Pero las consecuencias del complejo de Jeremías era que él decía, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido. Él maldecía al hombre que había dado las nuevas cuando él nació. Imagínese eso, se parece a Job también. Y sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¡Wow! ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, que mis días se gastasen en afrenta. Ese era un profeta, Jeremías, y era llamado el profeta llorón. Nosotros a veces somos llamados los hermanos llorones. Y está bien llorar, hermano. Pongamos nuestras cuitas, nuestras cargas delante del Señor. Pero este llegó al extremo. Por supuesto, hay ciertas cuestiones que pueden hasta justificar por qué era el trato que él había sentido con cierta gente, igual que Jonás. Pero no vamos a entrar en detalle. Lo que le voy a decir es que hay consecuencias con tener complejos, hermanos. Él decía y luego se levantó y dijo, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Ahí estamos, que ese complejo se le fue para siempre, ¿verdad? Sí, diciendo que Dios está con él como un poderoso gigante. Y dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, porque a ti he encomendado mi causa. Y después dice,
que es lo opuesto a estar triste. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de la mano de sus enemigos. Amén. Número 1, y con esto terminamos. Bueno, no con los que vienen. Dice, una verdad que debemos tener en cuenta. Sepa que Dios conoce a detalle su vida. Esto va a prevenir que estemos con algún tipo de complejo. Dios te conoce. Dios sabe exactamente qué tienes, qué pasas, cuál es tu vida. Dios te creó. ¿Sabes para qué te creó Dios? Para que seas para la alabanza de la gloria de su nombre. Amén. Y afortunadamente eso no lo puedes lograr por tu propia, tu naturaleza. Lo puedes lograr afortunadamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El salmista decía, oh Jehová, tú me has examinado y has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿No es alentador saber que Dios te conoce al detalle? No está la palabra en tu boca, no está el pensamiento, y Dios te conoce perfectamente. Ese es nuestro Dios y ese es nuestro Salvador. Número 2, recuerda que Dios siempre está a tu lado. En el mismo Salmo 139, el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Algunos dirán, es que en mi país sí Dios era fiel, pero aquí ya no, en Estados Unidos no. Dios es soberano. De Jehová es la tierra y su plenitud. Él está en todas partes. Y dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, esa sensación que a veces nosotros queremos perdernos. ¿Usted no le ha pasado? No, yo quiero agarrar unas alas y un avión y perderme por ahí. ¿No le ha pasado? ¿O soy yo solo? Y cuando eso pasa, si yo subiera a los cielos, si tomara las alas del alba y me habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, gloria a Dios. Aún las tinieblas no me encubren delante de ti. La noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y si has tenido algún tipo de defecto, algún tipo de situación que no se puede corregir, pues el 3 es, respeta que Dios te creó y de manera especial. Tienes una bendición. Nada más por decirle este ejemplo a este señor Mark y otros tantos que tienen defectos, ¿verdad? Físicos, han sido una bendición, que si no hubiesen tenido esos defectos, no llegan tantas miles de millones de personas con el mensaje del Evangelio y el mensaje de esperanza como ahora lo están haciendo. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esa es una prueba también irrefutable de que el ser humano está ya en el embrión. No, que el feto, que el aborto, que eso no es vida. Mi embrión vieron tus ojos. Ahí está Dios actuando. Es un ser humano, una persona. Por eso los cristianos no se nos tiene ni siquiera que preguntar que somos pro vida anti-aborto. El número 4, una cosa que debe usted tener en mente: cree siempre en sus promesas. Dios es fiel. A pesar de que nosotros seamos infieles, el Señor permanece fiel. Y dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios cumple su promesa. Amén. Número 5, huye de la soberbia. ¿Cuál es la soberbia? Dice, hay personas que en los últimos tiempos, eso es Romanos capítulo 1, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, de las cuales estamos viendo hoy. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Número 6.
Cristo en la cruz cargó nuestros propios pecados. No hay nada que Cristo no haya pagado. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. Nuestros pecados, para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios, por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. 1 Pedro 2:24. Número 7. Sé sensato según su palabra. Pues nos dice Romanos, nos dice el apóstol, miren, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. ¿Cuál es el que debo tener? Bueno, que pienses con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces la respuesta está en la Biblia. Por eso un cristiano que lee su Biblia, está en plena comunión con Dios, usted lo ve que tiene una personalidad balanceada en Cristo. Claro que hay sus cuestiones, que altos y bajos, porque estamos en la carne, pero debemos ser sensatos según la palabra de Dios. Ni más ni menos. Yo soy un hijo de Dios, por lo cual Él pagó un precio altísimo en el Calvario. Y eso de que, confieso que eso a mí no me agrada. Pero si usted lo dice, está bien. Dice, no, Dios me ama más a mí porque Él me ha dicho tantas cosas. Bueno, cuando Él está, Dios amó al mundo, Él amó a todo el mundo. Ahora, Él muestra favores especiales a personas para manifestar su gloria, no por ti. No está supeditado a ti. Y si algo bueno ha hecho Dios en tu vida, que tú digas, no, yo soy un príncipe de Dios o una princesa de Dios. Dios es yo soy consentido de Dios, consentida de Dios. Todos somos consentidos de Dios. Todos lo somos, ¿sabía? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, podemos tener la certeza que Él pensó en mí y pensó en ti también. Así que si usted tiene falta de algo, claro, hay un contexto que uno tiene que estudiar, lo que el apóstol Pablo estaba pasando por aquel momento, pero podemos aplicarlo, este siguiente versículo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Así que dejo estas palabras con ustedes y vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús queremos alabar tu nombre, queremos bendecirte y darte las gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos muestra de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Según dice tu palabra, nosotros vamos a escoger aquí. Tendremos nuestra eternidad allá. Gracias por Jesús, gracias por su sacrificio en el Calvario. Gracias porque Él fue despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, pero tú cargaste en Él el pecado de todos nosotros. Gracias, Señor, porque nos has comprado a precio de sangre. Suplicamos que como creyentes nosotros podamos ser humildes, Señor, y pensar de nosotros mismos con la sensatez, con la medida de fe que tú nos has dado. Señor, y suplicamos que si alguno, ya sea que esté aquí presente o ya sea por las líneas después, las redes sociales, no tiene la seguridad de salvación, Señor, que hoy sea el día apropiado en que pueda echar mano de la vida eterna y salir después de este mensaje bíblico de tu palabra, reconociendo su condición de pecador o pecadora y aceptar a Cristo como Señor y Salvador para la gloria tuya, Señor. Queremos darte las gracias por este tiempo, por todos los que estamos acá, por permitirnos, Señor, adorar tu nombre, que no lo merecemos, somos indignos, Señor, y no es por un complejo de inferioridad, es la realidad, pero tú nos has puesto en un sitio de honor por medio de Cristo y basado en tu gracia. A ti sea la gloria, Señor. Te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.